Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo espacio de Conversando en Positivo. Estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 en el dial FM, en esta calurosa, no tan calurosa, hoy día está un poquito más fresco. Sí, bueno, pero sentí mucho calor. Una tarde ya casi veraniega en Santiago de Chile. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan miércoles tras miércoles. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos también quienes nos siguen en radio.udechile.cl a través del Orbe. Este es un espacio pensado, diseñado y realizado para todos quienes buscan un espacio de reflexión, un espacio para ampliar nuestra conciencia, un espacio para encontrar paz. Mira que me gustó eso, un espacio para encontrar paz. Y encontrar respuestas y también. Encontrar respuestas a tantas inquietudes que tenemos los humanos en nuestro caminar por este planeta. Saludo afectuoso a toda la gente que va conduciendo sus coches, sus automóviles hacia sus casas, en los tacos. Queremos decirle que el 102.5 es una buena opción de un oasis refrescante, al menos para el alma y el espíritu y la mente. Así que bienvenidos todos y Cintia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan. Un abrazo caluroso, por cierto. Sí, así pues, como nos dice la naturaleza que está en este momento. Y bueno, contenta como siempre de estar con ustedes y compartir estos temas que nos permiten descubrirnos, conocernos más, mirarnos y desarrollarnos en este mundo. Fíjate, Cintia, que en los últimos meses, meses, he visto una especie como de explosión en la búsqueda, al menos en nuestro barrio donde vivimos nosotros, en la búsqueda de propuestas diferentes para nuestros niños, de propuestas pedagógicas distintas, de propuestas educativas distintas. He visto aparecer, al menos en este año, 2 colegios nuevos, Waldorf, en La Reina. Y hay como una especie de, comillas, moda con respecto a estos colegios, a poner a nuestros niños en modelos diferentes, en modelos más cercanos a lo humano. Y la verdad es que la gente que se acerca a estos modelos no siempre, y me atrevería a decir que la mayor parte de las veces, sabe qué significa estar en una metodología Waldorf, qué significa ir a un médico antroposófico, ¿qué significa ir a comprar medicamentos? Discúlpenme la publicidad gratuita, pero ir a Veleda a comprar medicamentos. Claro, con tu receta de tu médico antroposófico. Exactamente, y la gente pregunta, y bueno, con la diferencia entre las pastillitas homeopáticas y la medicina antroposófica. Yo siento que hay un gran desconocimiento con respecto a esto. Y también, bueno, una gran necesidad de las personas que quieren justamente tomar otras opciones. Así es. Que tal vez el sistema no necesariamente los satisface en cuanto a lo que ellos quieren o desean para sus hijos también, ¿no? Y teníamos la inquietud hace mucho tiempo de conversar en este espacio de estos temas. Y bueno, se nos abrió el espacio porque una amiga, sincronía de vida. Se abrió el espacio y pudimos tener la oportunidad de tener hoy día acá en este programa a un tremendo invitado. Queremos darle la bienvenida a Pablo Porcel Contreras. Queremos contarle que Pablo es médico cirujano de la Universidad de Chile y médico antroposófico. Queremos contarle, porque la gente no nos está viendo, solamente nos está escuchando,
que Pablo es un joven médico, yo lo veo joven desde acá. Debe tener unos 30 años, 29 años, 28 años por ahí. 29 años. Así que es un médico joven, es un médico antroposófico, y lo hemos invitado al programa a conversar sobre antroposofía, medicina antroposófica. Pablo se tituló el año 2011 de médico cirujano en la Universidad de Chile. Ya ha desarrollado una larga trayectoria en diversos organismos de salud, pero ha centrado además su mirada en la ejecución de la medicina con visión puesta en la antroposofía, que le permite en la actualidad ejercer en consulta privada como profesional en este ámbito a nivel familiar. En la compañía de Pablo aprenderemos acerca de cómo la medicina nos enseña a identificar situaciones físico-sociales que experimentamos a diario y de qué manera nos afectan la salud. Además, hablaremos del ritmo. A mí me encanta el tema porque yo soy músico, así que vamos a hablar del ritmo. Todo el universo tiene ritmo. Y cuando revisamos la pauta, Pablo, antes de entrar al estudio, me acordaba de un escrito antiguo que hay que se llama el Kybalión, en donde se hace mención al ritmo, como uno de los principios, de los 7 principios expuestos en ese librito, y a lo mejor tiene que ver, le vamos a preguntar a Pablo después. Así que te damos la bienvenida, Pablo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Oscar y Cintia, yo les agradezco muchísimo la invitación. Es realmente para mí un honor poder hablar sobre antroposofía en un espacio tan bello como este. Muchas gracias. Sé porque ustedes me contaron que es la segunda vez ya que se habla sobre antroposofía en este espacio, lo cual es algo que me llena de gratitud. Y creo que cumple también con la tarea de desarrollar en alguna medida el conocimiento de la antroposofía, que sin duda es un elemento que tiene muchísimo hoy en día que aportar a las problemáticas completamente contemporáneas de nuestra sociedad, a las problemáticas más candentes, y a muchas de ellas frente a las cuales el hombre muchas veces queda cruzado de brazos, justamente porque la panorámica de su comprensión no alcanza a abordar el problema. Uh-huh. Y es interesante cómo desde una fenomenología basada en la antroposofía, desde una verdadera consideración de los fenómenos en su totalidad, en su complejidad dimensional, estas problemáticas empiezan a tornarse abordables y aparecen soluciones frente a ellas que son realmente sorprendentes y que de alguna manera hablan al sentido común del hombre y se vinculan con algo que puede considerarse como certeza, ¿ya? Desde este criterio de verdad que los seres humanos tenemos y que nos sentimos llamados a desarrollar a lo largo de toda la vida también. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de escucharte, Pablo, en una charla, ¿no?, de padres, de apoderados, y a mí me gustó mucho el tema que tú presentaste y por eso decidimos finalmente traerlo aquí, a esta mesa, que tiene que ver con los ritmos, ¿no? Los ritmos del ser humano. Y a mí me parece vital, porque la antroposofía, lo que yo entiendo, es que como que nos abre un camino a comprender, a conocernos más puestos en este mundo. El mundo tiene un ritmo, el cosmos tiene un ritmo y nosotros también tenemos un microrritmo, pero que todo está como alineado, ¿no? Está todo unido y a veces lo pasa desapercibido, no lo sabemos, no estamos conscientes de eso. Entonces a mí, para entrar al tema directamente, me gustaría preguntarte, ¿a qué le denominamos ritmos? ¿Por qué es tan importante además en nuestros procesos vitales? Bueno, con ritmo realmente nos encontramos ante una clave del universo, realmente frente a una palabra mágica, podríamos decir, también. El ritmo alude a una dimensión muy intrigante del universo y la podemos encontrar desde fenómenos grandemente macrocósmicos hasta el ser humano mismo, que como en esa charla conversamos es un verdadero microcosmos, una idea de que siempre podría profundizarse más y más, pero podemos seguir hacia el interior de este microcosmos y entrando en las determinaciones internas del ser humano como ser vivo, portador de un ánimo y de una espiritualidad sobre la tierra,
cómo en esta interioridad y en este conjunto de procesos que él desarrolla a lo largo de su vida están todos entretejidos de ritmos hasta en los más pequeños procesos fisiológicos celulares. De manera que con el ritmo, en primer lugar, nos vemos transportados a dimensiones vastísimas del universo, y desde ahí podemos acercarnos a proporciones minúsculas dentro de los organismos vivos. Podemos considerar qué diferencias hay en los distintos niveles de complejidad de los seres sobre la Tierra en relación al desarrollo del ritmo. Pero antes que eso tenemos que mencionar, como tú muy bien lo traías a colación, Óscar, la relación del ritmo con la cultura, ¿verdad?, como una manifestación eminentemente humana desde ese punto de vista, que aparece, por ejemplo, en la música, pero que aparece también en el habla misma, en la poesía, aparece en los ritmos de la biografía humana, en tanto que el ser humano se desarrolla a lo largo de su propia vida. Grandes ritmos estelares como el año platónico, el ritmo del año, el ritmo del día, el ritmo celular, el ritmo lunar. Podemos hablar muchísimo de los distintos tipos de ritmos en los distintos densidades de tiempo, por decirlo de alguna manera, pero también tenemos que decir de que esta justificación del ritmo, el hecho de que el ritmo exista, inmediatamente alude a algo que tiene que ver con la polaridad, y es algo que transcurre de manera fluyente, pero conciliando aspectos que son opuestos, ¿verdad? En el ser humano mismo, ya desde antiquísimas tradiciones religiosas, culturales, históricas, vemos cómo se lo percibe situado entre grandes antagonismos. Esto sigue siendo sorprendente para nosotros. Podríamos mencionar la muerte y la vida, por ejemplo, como un gran ritmo, el día y la noche, ¿verdad? El dolor y el placer como ritmos, el silencio y el sonido, también un ritmo en la música. Y como el ritmo, justamente como este fluir del tiempo, este transcurrir, este devenir, tiene una característica tal de que transcurre de manera pulsátil y que pareciera ir hacia un lado y hacia el otro, hacia allá y hacia acá, de manera que lo que parece irreconciliable se reconcilia a través del ritmo, y la realidad deviene nueva gracias a lo que el ritmo permite en el desarrollo y en el transcurso tanto de la realidad como de los seres vivos. Ahora, ¿cómo conciliaste tú tu formación como médico con esta concepción del ritmo del universo y finalmente el ritmo en el ser humano? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue tu gestalt, como diría un psicólogo? ¿Cómo te iluminó eso? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Es interesante cómo hoy en día las disciplinas científicas, académicas, universitarias, como ya lo decíamos, se enfrentan a problemáticas que parecen irresolubles y en las cuales la densidad y la especificidad de las distintas áreas del conocimiento han llegado a ser de que se tornen incluso irreconciliables entre ellas, y como grandes intelectuales, grandes personalidades de distintas áreas de la ciencia son tremendamente ignorantes en otras áreas fundamentales de la cultura, ¿ya? Y si pensamos justamente en que el ser humano es este microcosmos dentro del macrocosmos, su principal tarea es resistirse a la unilateralidad. El ser humano tiene la tarea de mantenerse universal. De manera que ya vemos la gran problemática que hoy en día trae en nuestras distintas formaciones, la especificidad de la formación, pero que al mismo tiempo es unilateralización. Habría que resolver el problema de cómo lograr un tipo de conocimiento de que permita los saberes específicos, las capacidades técnicas necesarias para la complejidad de la vida de hoy en día, pero que eso no signifique un empobrecimiento de la vivencia o una unilateralización de lo que el hombre abarca del universo. Y el ser humano solo puede abarcar el universo en la medida de lo que el universo le da a sí mismo en una primera instancia, y esto solo lo puede obtener, como ya lo dice la filosofía de la libertad, uno de los libros fundacionales de la antroposofía, a través de la observación, por una parte, y a través del pensar, por otra parte, ¿ya? Hoy en día resulta trágico como muy pocos científicos, muy poquitos, Óscar, y esto hay que decirlo así,
pueden dar cuenta de sus hipótesis científicas o de sus enunciados científicos, remitiéndolos a observaciones concretas y a juicios o pensamientos realizados sobre ciertas o determinadas observaciones y percepciones, ¿ya? Hoy en día el elucubrar sobre hipótesis se ha hecho lo común, pero en el momento que queremos contextualizar la idea, no se puede, porque no sabemos cómo hemos llegado a la idea. Y en ese sentido, el ser humano está esclavo de la idea, porque justamente no la vivencia en su génesis. Vivenciar la idea en su génesis es una de las tareas de la antroposofía, y eso lo deja en libertad frente al mundo de la idea y frente al mundo de la observación. Y desde esta aproximación a la realidad que ya mencionamos como fenomenología, entonces la realidad puede hacerse comprensible y puede encontrarse la comunicación entre las áreas del conocimiento que parecían irreconciliables. Y hoy en día estamos conversando justamente de ritmos y vemos cómo es un tema transversal, un tema absolutamente transversal desde el cual podemos llegar desde múltiples disciplinas. A mí me toca contarlo un poquitito más desde el desarrollo del ser humano, porque lo voy a hablar desde la medicina, pero podríamos hablarlo desde la música, desde la historia, desde las manifestaciones artísticas, como ya dijimos, desde la astronomía, desde los distintos movimientos en sus ciclos que establecen la Tierra con el Sol y los planetas visibles, ¿verdad? Es un tema, podríamos hablar de ritmos atómicos, de ritmos celulares. Es un tema vastísimo y justamente como es algo a lo cual podemos llegar por este camino de la fenomenología, de la observación y del pensar, es que nos permite que sea un tema tan transversal y un lugar del pensamiento y de la vivencia del hombre en el que muchas temáticas pueden confluir. Se me vienen a mi cabecita dos ideas guión preguntas. El ritmo es una función del tiempo. Esa es una aseveración pregunta que te hago. Y lo otro es que la manifestación del ritmo ocurre en el fenómeno dual. Siempre es un espacio dual. Siempre es que es tan característico de la experiencia humana, ¿no? Blanco-negro, tú mismo lo decías, frío-calor. Pero no serán finalmente estas percepciones humanas una ilusión y ahí se desmorona el concepto de ritmo. Te lo pregunto desde la más pura especulación que se me viene en este minuto. Es una pregunta interesantísima, Óscar. Es una de las grandes problemáticas de la filosofía de hoy en día. Muchos matemáticos se enfrentan con esa pregunta. Por ejemplo, ellos no pueden resolver la discusión de si sus conceptos tienen alguna realidad óntica o no. Exacto. Podríamos remitir también, yo acá simplemente estoy parafraseando a la antroposofía, podríamos remitirnos, esto es algo muy estudiado dentro de la antroposofía, a la escolástica de la Edad Media, donde se discutía justamente entre el realismo y el nominalismo, y esta era la pregunta sobre si los conceptos tienen una existencia como tal, o si son simplemente abstracciones de la mente humana, y como tal no se les puede dar un carácter objetivo. Es una pregunta tremendamente grande, pero que puede ser también dilucidada desde esta fenomenología, de poder entender qué sería observar sin pensar, qué sería una observación no dotada de conceptos. Así lo plantea Steiner en su filosofía de la libertad. Y desde este ejercicio realizado de manera sistemática, en primera instancia podemos reconocer todo lo que el pensar humano dota de contenido a la realidad, y podríamos entonces luego preguntarnos por este pensar mismo, y dado que el pensar se nos aparece en primera instancia como el resultado de nuestra propia actividad, es la actividad que filosóficamente podemos conocer más de cerca y en todas sus determinaciones. Desde ahí podemos caracterizarla, determinarla en su propia orgánica. Y desde este mismo lugar, entonces ver en qué medida el pensar nos sirve como el elemento fundamental desde el cual nosotros establecemos nuestro vínculo con el mundo. Cómo mediante el pensar resolvemos esta decisión enorme, abismante, en la que nos hallamos como sujetos frente a los objetos, justamente, o como lo habría dicho Aristóteles, como yoes frente al mundo. ¿Ya? En el pensar ya tenemos un ritmo,
acá tenemos un ritmo porque podríamos hablar la memoria y el olvido, hay un ritmo importantísimo del aprendizaje, pero el mismo ritmo de la observación y el pensar, y cómo lo que en un momento es observado, en otro momento requiere ser pensado, y a veces ha pasado al revés, Óscar, esto es muy interesante, cómo cosas que primero han sido pensadas han necesitado después ser observadas, cómo el pensar reclama el sentido de la representación. Hay conceptos puros tremendamente difíciles de poner incluso en palabras. Muchas veces los seres humanos tenemos la experiencia de pensamientos que no podemos ni siquiera poner en palabras y que de las palabras quisiéramos llevar todavía representaciones más concretas. Y a la inversa, nos encontramos otras veces con percepciones, con palabras frente a las cuales o vivencias de la realidad frente a las cuales sentimos que no podemos dilucidar su esencia última, su unidad fundamental, su enraizamiento común en una realidad óntica, y mediante una actividad de reflexión contemplativa o mediante un ejercicio de pensar podemos llegar a esto. Pero también esta es una actividad que se da mediante ritmos, mediante estos grandes ritmos que van entretejiendo al hombre con el mundo de alguna manera y van estableciendo mientras más el conocimiento avanza, Óscar, esto es interesantísimo, podemos preguntarnos del conocimiento que el sujeto tiene del objeto, pero vemos cómo en la ética, fíjate qué interesante, en las problemáticas éticas que son para los seres humanos, para nosotros las más importantes, no se trata de un sujeto que conoce un objeto, sino se trata de sujetos que se interconocen, ¿verdad? De manera que podríamos hablar de una intersubjetividad. Y podemos decir también, desde la fenomenología, desde los grandes científicos que se han aproximado a la realidad con un criterio justamente realista, desde los poetas que han marcado hitos en el desarrollo de la conciencia del ser humano, cómo el objeto, al ser contemplado con una actividad verdaderamente humana, en esta actividad de ser entretejida por el pensar empieza a manifestar esencias y el objeto se nos va haciendo más familiar. Se nos va, esto que al principio nos resultaba enigmático y nos resultaba ajeno, se nos va haciendo más cotidiano, más conocido. Podemos decir de que llegamos al punto de que puede ser destinatario de nuestro amor porque lo conocemos y por lo tanto sabemos cómo actuar frente a él, de manera de ser co-creadores y de ser constructivos frente a esta realidad, que caso contrario, dado que el ser humano se mueve en estos ritmos y en esta tragedia, de no ser así, ocurriría lo contrario, ocurriría una dinámica destructiva de la realidad, como la vemos en muchas de nuestras áreas de la vida hoy en día, justamente sí, pues, por las aproximaciones reduccionistas a la realidad, donde no nos preguntamos justamente por la realidad del conocer. Estamos conversando con Pablo Porcel Contreras, él es médico cirujano y médico antroposófico, justamente conversando de estas aproximaciones. Estamos más en la parte filosófica. Las aproximaciones filosóficas de la antroposofía. Queremos recordarle a nuestros auditores que Rudolf Steiner fue uno de los pensadores más influyentes de la época, creo yo, hasta hoy día, y fue el forjador de esta corriente que hoy día se manifiesta en tantas áreas del saber humano. Sí, que sería bueno también comentarlas, ¿no? En la medicina, en la pedagogía, en el arte. En el arte, por supuesto. Yo te puedo ayudar, Óscar, ahí también habría que mencionar la arquitectura orgánica. Ya que estamos hablando de ritmos, podríamos mencionar a la euritmia, que es un concepto muy antiguo, pero hoy en día plasmado como arte del movimiento, el arte de la palabra. Qué maravilla. La geometría proyectiva, que si bien es más antigua que la antroposofía, toma también un matiz nuevo abordado desde la antroposofía. Y no puedo dejar sin mencionar, entre muchas otras que me van a quedar sin mencionar, pero no puedo dejar de mencionar, y quiero agradecerles este espacio para eso, el entendimiento de la sociedad misma, de cómo hoy, ya que hemos hablado de que el ser humano, si no vivencia la idea, así lo dice Steiner, cae bajo su esclavitud. Y si la vivencia en su génesis está libre frente a la idea, ya lo decía Schiller también antes en sus cartas estéticas sobre la educación del hombre. Así también, Óscar, hoy frente a la sociedad tenemos que hablar de la esclavitud del hombre ante la sociedad
y cómo muchas veces tenemos estructuras sociales a las que verdaderamente el hombre se somete, una realidad en la que el hombre no está siendo co-creador, está siendo un esclavo moderno, y cómo por eso quiero destacar este conocimiento de la trimembración social que la antroposofía puede aportar, que es una manera de entender la sociedad de manera de que la sociedad, que justamente también, ya que estamos en los ritmos, una instancia intermedia entre el macrocosmos y el microcosmos, que somos los seres humanos, y que permite el trabajo mancomunado de nosotros los microcosmos, que queremos hacer este camino de entendernos como yo y mundo. La sociedad justamente tiene que estar pensada de una manera tal que responda a lo que el ser humano es. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta, Pablo, y la voy a dejar para vuelta a comerciales. ¿Es la enfermedad una pérdida del ritmo? Vamos con nuestros amigos de comerciales. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORG Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORG Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. ORG Chile, educar para la vida. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Arte, cultura y tradiciones del Perú. El Huascarán conjuga no solo la magia y la belleza que evoca el nombre del gran nevado andino, sino que es expresión viva de la cultura gastronómica peruana. Los invitamos a conocer nuestros locales situados en Manuel Montt 2197 y en General Bustamante 997 en la comuna de Ñuñoa, y en Valenzuela Castillo 1269, Providencia. No se pierda de disfrutar la mágica grandeza del auténtico sabor peruano. Huascarán Restaurant. Visítenos en www.huascarán.cl. Radio Universidad de Chile presenta Los libros de la radio que piensa. Un interesante catálogo de más de 70 títulos de crónica, investigación periodística, entrevistas, ficción y un completo diccionario científico con importantes descuentos. Adquiéralos en Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Muy bien, y estamos de vuelta conversando en positivo con nuestro invitado de hoy, Pablo Porcer Contreras. Recordamos a nuestros amigos que se integran, o sea, a nuestros amigos que nos están escuchando y a los que recién se integran a nuestra emisora, que Pablo es médico cirujano de la Universidad de Chile y médico antroposófico. Estamos conversando sobre antroposofía. Antes de que sigamos, de que Pablo nos responda la pregunta simple, queremos informar a nuestros amigos que el sábado 17 de diciembre vamos a tener la conferencia Desde la culpa y el miedo. Desde la culpa y el miedo hacia la paz interior, en el auditorium del edificio Telefónica, que está ubicado en Plaza Italia. Así es que
es una oportunidad interesante porque está a un precio muy accesible para que todos vayan a descubrir el por qué habitamos tanto en el miedo, por qué transitamos en este planeta con tanto miedo. Y con tanta culpa con también, tanta culpa, Te digo, porque las mujeres somos en general culposas. Todos los seres humanos somos culposos. Y parece que tienen que... No sé si es por género, qué sé yo, pero las mujeres nos sentimos culposas. Tiene que ver con cosas que van más allá de pero un género. Espacio para conocer, sobre todo, estos dos sentires, ¿no? Uh-huh. el de la culpa y el miedo, y cómo pasar a un estado más de paz. Correcto, más de liberarnos, tranquilidad, más de liberación, de libertad, ¿no? Exactamente. Así que todas las personas que deseen más información e inscribirse pueden ingresar a www.oscarcaceres.com/evento y ahí pueden registrarse para participar. Perfecto, los esperamos el sábado 17. Bueno, y conversábamos con nuestro amigo Pablo Porcel Contreras respecto de los ritmos, la antroposofía, los ritmos. Y yo le hacía una pregunta, Pablo, porque me surgió desde la más pura intuición. ¿Es la enfermedad una pérdida del ritmo, Pablo? Con eso, Oscar, llegamos a un lugar interesantísimo de esta temática. Y entonces tenemos una relación, ¿verdad?, entre el ritmo y la enfermedad. Del ritmo hemos dicho ya bastantes cosas, ¿cierto? Lo hemos caracterizado desde algunos puntos de vista. Tendremos que hablar un poquito de la enfermedad, entonces. Okay. Como hecho fundamental de la enfermedad, y acá también quiero ser un fenomenólogo fiel a la realidad, el reconocer que la enfermedad justamente se da como resultado del ser humano mismo sobre la Tierra. Esta realidad que uno le escucha por primera vez y puede causar un cierto impacto es increíble como uno la puede comprobar a diferentes escalas del sistema ecológico, del sistema natural, y podemos intensificar esta idea y decir de que verdaderamente los animales se enferman solo y en tanto y en la medida en que están influenciados por el ser humano. Asimismo, las plantas desarrollan verdaderamente enfermedades solo en la medida en que han sido objetos de la actividad del hombre. Podemos llegar incluso a grandes desastres ecológicos que son una alteración en el organismo del planeta Tierra, en la madre naturaleza, y que son también resultado de la actividad del hombre. Y acá entonces tenemos que hacer una diferencia fundamental, sin la cual no podemos seguir adelante, y que es la diferencia entre el ser humano y el animal. Hoy en día nos consideramos muchas veces darwinistas sofisticados, y entonces sentimos que es más inteligente quien dice que el ser humano es un animal con ciertas características refinadas de los animales. Justamente con esto no se gana nada, sino que se pierde mucho. Entender al ser humano justamente significa, en esta dialéctica entre los reinos de la naturaleza, tomando a Hegel de alguna manera, Hegel lo describe maravilloso en el desarrollo de la planta, en su fenomenología del espíritu, pero podríamos decir en la naturaleza, siguiendo esta idea de Hegel, cómo en lo vegetal tenemos una eminente contraposición contra el reino mineral, de manera hasta el punto de que algunas leyes resultan casi opuestas. En lo animal tenemos una eminente oposición hacia el reino vegetal. Tenemos, por ejemplo, el caso de la respiración, ¿verdad? Sabemos que en las plantas esta característica tan noble de absorber el dióxido de carbono y entregar el oxígeno, y inmediatamente los animales, incluido acá también el reino de los seres humanos, realizan el proceso inverso. Pero más difícil resulta todavía, Oscar, entender esta oposición fundamental entre el ser humano y el animal como cuarto escalón de esta dialéctica. Entonces tenemos aquí ciertas, podríamos llamarle tesis, antítesis, síntesis, pero en un complejo proceso dialéctico llegamos al ser humano en este recorrido, y hay que entenderlo en esta oposición al animal. Entonces tenemos que decir, por solo mencionar algunas características, que puede construir una biografía propia, que de un ser humano, vamos a hablar más adelante de la biografía, por eso lo menciono, de un ser humano a otro la biografía es tan distinta como de una especie de animales a otra especie de animales. Incluso entre dos hermanos gemelos que tienen una genética idéntica como jamás ninguna clonación podría producir,
Los gemelos monocigotos son la más perfecta clonación que nunca jamás el universo pueda producir. Aún en estos casos encontramos que estos seres humanos escriben biografías diferentes. Tenemos que mencionar también el manejo del fuego, la música que tú mencionabas, el manejo de las artes, la capacidad de crear o destruir en relación a la naturaleza, alterando los equilibrios macrocósmicos incluso. Y frente a esto, entonces, ya que estamos en el ritmo, el animal está esclavo de lo que sus ritmos le proponen. Un animal con hambre que pasa frente a un bistec jugoso, casi podríamos decir que es esclavo de comerse el bistec, y si este comportamiento ocurre, lo entendemos desde el instinto del animal, y si complejizamos el instinto del animal podemos llegar a hablar quizás de condicionamientos del comportamiento. Pero un comportamiento reflexivo, la duda sistemática, la capacidad de tomar una decisión frente a lo que se va a realizar, es una realidad eminentemente humana, al punto de que tenemos Gandhis, por ejemplo, que pueden pasar 80, 90 días sin comer. Tenemos grandes obras de altruismo, actos de sacrificio, la capacidad de pasar noches sin dormir en el caso de tener que atender en un hospital, etcétera. Y esto justamente ya muestra una cierta libertad del ser humano frente a sus propios ritmos. Y justamente el que el ser humano tiene en sus manos este aspecto del ritmo, que en los animales, en las plantas, está tan bien contenido dentro de sus propias posibilidades, el ser humano tiene la capacidad de llevar estos ritmos fuera incluso de sus propias posibilidades. Cuando entonces nuestro soporte existencial, nuestro soporte natural llega al punto de verse exigido de tal manera por nuestros ritmos, porque nosotros hemos propuesto un ritmo que desconoce los ritmos que nos subyacen, ¿ya? Acá entonces hay un elemento fundamental, que conocer los ritmos que nos subyacen nos permite plantearnos ritmos a nosotros mismos que no contravengan nuestra salud. De manera que podemos tener grandes capacidades de despliegue de trabajo y de salud en la medida en que estos ritmos que nos subyacen son conocidos y son educados correctamente durante la infancia. De manera de que incluso procesos hepáticos, procesos gástricos, procesos endocrinos, procesos de sueño-vigilia, del dormir y el despertar, son procesos íntimamente dependientes del entorno cultural en que el ser humano se gesta, y llegado a su adultez también es muy dependiente de la capacidad que el ser humano ha adquirido para conocerse y trabajar sobre sí mismo. Entonces, en tanto que el ser humano tiene que hacer estas pruebas de error y libertad, tiene que aventurarse a este espacio de co-creación con la naturaleza, el error es una posibilidad inminente, estamos sujetos al error en gran medida, y del error entonces aparece como compensación la enfermedad, de manera que efectivamente tendríamos que hablar que la enfermedad es una cualidad del existir biológico íntimamente ligado al ser humano y que llega al resto de la naturaleza solo a través del ser humano, porque el ser humano ha ganado libertad frente a sus propios ritmos. Pablo, en ese sentido nosotros, por ejemplo, no conocemos tanto estas fuerzas formativas o estos ritmos que generan la formación de nuestros órganos. Y yo creo que la antroposofía desde ahí es por eso que lo aborda desde los septenios, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que desarrollar en un ser humano dependiendo de cada septenio? Porque estoy entendiendo que si no respetamos eso, es muy probable que adultos tengamos ciertas enfermedades o problemas, digamos, biológicos. Entonces, ¿tú nos podrías explicar, así como, no sé si se pueda hacer lo más sucinto posible, estos septenios, creo que son 4 o son más, a lo mejor estoy equivocada, pero que nos expliques cuáles son los órganos que se desarrollan en cada uno de estos septenios, pero entiendo que principalmente el más importante es en la infancia. Es una pregunta también muy linda, es increíble cómo llegar desde este lugar, la realidad se nos muestra con tanta belleza, eso es importante de decir.
Y respecto de los ritmos, la biografía humana transcurre permanentemente en ritmos. Y ya dijimos de que el ser humano como ser sobre la Tierra es por excelencia el lugar donde el macrocosmos se repite a una pequeña escala, de manera de que podemos llamarlo microcosmos. Y el resultado justamente de que la biografía del ser humano como microcosmos se desarrolle significa de que los distintos aspectos del universo van pulsando en el transcurso de esta vida, ¿ya? De manera de que en un momento pulsa un aspecto, en otro momento pulsa otro aspecto, y así durante cada periodo de 7 años se van manifestando aspectos esenciales de la existencia del ser humano que antes de eso estaban encubiertos. Podríamos mencionar, por dar un ejemplo, de que la personalidad como conjunto de caracteres psicológicos que desde la pubertad hasta la adultez empieza a hacerse visible, está apenas insinuado, y a veces ni siquiera en los bebés chiquititos. Y es algo que todavía tiene que desarrollarse, tiene que aparecer. Las capacidades humanas fundamentales, el andar, el hablar, el pensar, son capacidades que solo en el ser humano tienen esta posibilidad crítica de desarrollo, que solo pueden desarrollarse en el contexto y en la compañía de otros seres humanos. Un caballo está 11 meses más o menos en la guatita de la yegua, nace y en poquísimo tiempo, incluso sin la influencia de otros caballos, ya sabe caminar. El ser humano solo puede realizar estos procesos por imitación. Esta imitación es un proceso profundísimo, y justamente mediante estos procesos de imitación es que este desarrollo corporal recibe una percepción del entorno, una percepción del macrocosmos. Macrocosmos, hay que decirlo, donde tienen que haber otros seres humanos presentes, para que la imitación de este entorno se realice de tal manera que el cuerpo adquiera impresiones que lo modelen de una manera tal que den la posibilidad para un desarrollo verdaderamente humano de esa corporalidad. Un niño que se desarrolla en Francia, o el mismo niño desarrollado en Japón, va a desarrollar, por ejemplo, estructuras laringias completamente distintas, anatomías laringias diferentes. Pero podemos ir más lejos. Si no está en contacto con seres humanos, ni siquiera va a aprender a hablar. Podría no reconocerse como yo, ese ser humano, si no desarrolla esta capacidad, en principio por el don de la observación, que, como ya dijimos, la imitación es una manera de observación, y para eso tiene que tener justamente microcosmos a los cuales pueda observar. Y entonces, en el transcurso de estos pulsos, vemos como este primer gran pulso de desarrollo, que podríamos nombrar que es que desde el bebé toma su primer aliento de vida independiente, se hace independiente frente a la respiración solamente, tiene apenas una independencia respiratoria frente al mundo, nada más. Antes de salir de la guatita no la tenía, ahora salió de la guatita y ha ganado apenas una independencia respiratoria. Y vemos cómo esta independencia biológica, que en este momento está en solo lo respiratorio, va a irse desarrollando de manera gradual, progresiva, va a atravesar este proceso del andar, del hablar y del pensar que hemos mencionado. Ya nos estamos citando acá cerca de los 3 años, y todavía tienen que transcurrir cerca de 3 a 4 años más para que este ser humano pueda lograr manejar la sustancia más dura de su cuerpo. Acá esto marca, es como un guiño de ojo al reino mineral que hace el cuerpo humano. Entonces estamos justamente frente al pulso del desarrollo de la independencia de lo mineral del ser humano frente a la vida. Y en este acto de modelar lo más duro de todo el cuerpo, que es el esmalte que está sobre la dentina en el diente, nos encontramos con un acto, en el mejor sentido de la palabra, soberbio del organismo humano, de modelar las sustancias físicas del entorno y llegar a producir este diente por estas capacidades de calor, de inflamación, y manifestar una etapa concluida, tras lo cual ya son posibles aprendizajes que antes de este proceso habrían sido dañinos. Si es que son posibles, habrían sido dañinos. Durante todo este pulso de desarrollo del organismo físico, justamente, los órganos están transcurriendo. Esto está muy bien bosquejado por un área de la biología que debe en gran parte de su existencia a la antroposofía, que es la cronobiología o la biología de los ritmos. Muestran cómo el ser humano al nacer posee ritmos que podríamos llamar fibrilados, es decir, una no organización del ritmo.
vemos cómo el bebé puede tener hambre y sueño en cualquier momento del día, a cada rato, y no hay una organización ni del hambre del sueño cuando el bebé recién ha nacido. Y es justamente la relación con la mamá, con los otros seres humanos, con la relación de la Tierra con el Sol, que sitúan un gran contexto de acontecer rítmico en el cual todos los seres vivos se insertan, como el ser humano como ser vivo y junto con él los otros seres vivos sobre la Tierra empiezan a recibir estas impresiones pulsátiles del día y de la noche, de las estaciones del año y del acontecer del tiempo, de que van imprimiéndose en su propia estructura. Y entonces desde acá estos ritmos que en principio eran fibrilados empiezan a tomar organizaciones muy determinadas, como por ejemplo el ciclo de sueño y vigilia, que llega a organizarse de una manera muy perfecta en sincronía con la luz y la oscuridad. Y hasta aquí podríamos explicar a la perfección el ritmo, como ya hemos dicho, de las plantas y de los animales, pero esto no basta, curiosamente, para explicar el ritmo de los seres humanos. Para explicar el ritmo de los seres humanos necesitamos también como el ritmo cultural, el ritmo creado en relación a las manifestaciones humanas propiamente tal, la palabra, el discurrir del discurso, el estar presentes vivenciando como seres humanos, el empatizar con las necesidades del niño y entonces poder acompañarlo desde un tránsito de vivencias caóticas hacia un ámbito de vivencias más cósmicas, coherentes, donde el ser humano niño puede entenderse a sí mismo a lo largo de este proceso, ocurre simultáneamente con un proceso en que estos ritmos orgánicos, ritmos hepáticos, ritmos de sueño, ritmos de temperatura, ritmos de electrolitos en la sangre, ritmos de glucosa, ritmos de entrada y salida de distintos minerales en la célula, van organizándose a curvas que son realmente, podríamos llamar, musicales, en el sentido de que tienen una oscilación que responde a realidades tales como las del compás, de la métrica, de la proporción, ¿ya? Incluso si vemos el ritmo que es muy todavía frágil en el bebé, de el respirar y el latir del corazón, es un ritmo que sabemos que sufre grandes variaciones el primer tiempo de vida, y cómo en el ser humano llega a establecerse justamente en la relación de un compás arquetípico de 1:4. Es decir, por cada respiración 4 pulsaciones, y acá, Oscar, nuevamente tenemos un índice de salud. De seres humanos estresados, esto también está estudiado, se alejan de este compás arquetípico de 1:4 entre respiración y latido pulmonar, y si a estos seres humanos se los acompaña en tratamientos de revitalización, de resincronías con los ritmos subyacentes en su propio ser, nuevamente este ritmo vuelve a acercarse a 1:4 como ritmos de adultos, y como todo el acontecer del niño en realidad transcurre desde una desorganización del ritmo de alguna manera, un ritmo fibrilado, un ritmo que está más cerca de lo caótico que de lo cósmico, y que tiene que llegar a organizarse primero en sí mismo y luego en su relación con todos los demás ritmos del acontecer de la biología del organismo. Claro, y si no es así, tiene después un gran impacto, pero entiendo que hay terapias para esto dentro de la misma antroposofía, ¿no? Podemos, como tú decías, volver a regresar a este ritmo natural, a este ritmo que permita, por ejemplo, sacar de este caos probable a un espacio más rítmico, ¿no? Más armónico. Uh-huh. Bueno, yo me quedaría conversando mucho, porque de verdad escucharte es exquisito. Lo que pasa es que nos queda muy poquito tiempo ya en nuestro programa. Yo no sé si tú tienes una última pregunta, porque nos hubiera encantado saber más o menos cómo se van desarrollando los órganos por septenio, pero tenemos ya 2 minutos como para poder dar un mensaje chiquitito. ¿Y dónde te pueden ubicar también, Pablo, las personas que quieran atenderse contigo, que tengan alguna duda, capaz preguntarte? ¿Nos puedes dar tal vez un correo, una página web? Bueno, en realidad mi mayor deseo es que las personas que escucharon esto y que les pareció como algo que realmente puede esclarecer la vida del hombre puedan seguirlo profundizando
y en ese sentido en Chile hay diversas instancias, todas todavía muy germinales en relación a lo que existe en otros países, pero instancias valiosísimas desde los cuales hay muchas personas realizando trabajos con muchos esfuerzos para que la antroposofía pueda llegar a los distintos lugares de la sociedad y desde ahí enriquecer la vida de todo el quehacer del ser humano, de todas las áreas de la vida, en todos los sectores y aspectos de la sociedad. En ese sentido, hoy tenemos los medios digitales de comunicación, pueden googlearlo por ahí, van a encontrar muchísima información y van a poder acercarse a distintas instancias de profundización y de conocimiento y de acercamiento, de manera de que realmente esto se transforme en la vida misma. Es algo necesario para que el ser humano pueda reintegrarse consigo mismo, porque hoy en día el ser humano está consigo mismo escindido, está peleado contra sí mismo, y es una tarea urgente desde la cual hay que partir una sanación, y en esto la antroposofía tiene muchísimo que hacer. Perfecto. ¿Y tus coordenadas, Pablo? Bueno, yo trabajo en La Reina, en el Centro Médico Antroposófico. Estamos situados en Carmela Ramírez, 427. Tenemos una página web también que la pueden encontrar así tal cual, Centro Médico Antroposófico. Pero reitero mi fraternal llamado a todas las instancias de trabajo antroposófico en Chile. Hay muchas iniciativas lindas, hay muchos esfuerzos haciéndose para la formación de profesores, para el establecimiento de economías fraternas, para un entendimiento más correcto de la sociedad, para el ámbito académico, para la ciencia misma, la filosofía, la fenomenología, muchísimas cosas lindas que se están haciendo, y mi mayor deseo sería de que esto pudiera prosperar y que esto pudiera enraizar verdaderamente en las almas de los seres humanos para hacer una sociedad mucho más noble, mucho más verdadera y bondadosa para con todos nosotros. Perfecto. Pablo, te queremos agradecer en que hayas estado con nosotros. Se nos fue el tiempo volando. Con un tema tan interesante, se me quedó una pregunta, te la voy a dejar para después. A mí se me quedaron varias. Bueno, que tiene que ver con el contrapunto de Bach. Qué belleza. ¿Ya? Qué belleza. Y los ritmos en el ser humano. Yo creo que Bach ahí fue un maestro en mostrarnos eso. Así que gracias, Cintia, por acompañarnos como siempre. Y nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo Conversando en Positivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.